a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la sesión 46 de Tecnología Industrial. Perdón, sí, 46. Ya me pierdo el sí, ¿no? 46. Sí, 46. Hoy estamos a 24 de abril de 2023. Como sabéis, ya la semana pasada terminamos con la unidad número 5, que estaba dedicada a los materiales. Ya se han entregado todas las actividades de evaluación, etcétera. Las actividades normales ya están corregidas, los cuestionarios también. Terminaré de corregir la actividad de evaluación a lo largo de la semana, ¿vale? ¿Qué iba a decir respecto a la de tecnología? Bueno, nada, que como eso, ha habido bastantes personas que se han animado a entregar cosas, aunque haya sido a última hora. Pero bueno, no hay ningún problema. Ya sabéis cuál es la penalización por entregar las cosas tarde, si van perdiendo puntos progresivamente, un punto por cada semana de retraso. Y bueno, nada más, me alegro de que la gente se anime y entregue actividades. A ver si los que o las que estaban un poco desenganchados, pues nos podemos terminar de enganchar y apretar de aquí a final de curso, que ya queda muy poco. Bueno, ¿alguna pregunta de la unidad 5? No. ¿Los materiales? No, ¿no? Sí, lo que no sepamos ni nos acordamos para preguntarles antes. La unidad 5 es súper teórica, no tiene la dificultad de los problemas, pero hay que estudiar. Luego cuando te pones a hacer el te das cuenta de que tienes que mirar bastante. Hay que estudiar. Hay que estudiar bastante en la unidad 5. El que sea más de estudiar que de hacer problemas le viene bien, el que sea más de hacer problemas, que también lo habrá, por cierto, pero bueno. Unidad 5 solamente hay dos tipos de problemas. El problema de dilatación lineal o dilatación volumétrica, y a lo mejor puede haber también algún problema de resistividad eléctrica. Eso es todo lo que podemos hacer. De todas formas, esos tipos de problemas, ahí salen, bueno, hemos hecho algún ejemplo en clase, y salen en las actividades normales y en la actividad de evaluación, sale uno de cada. ¿Vale? Bien, pues sin más dilación, hoy vamos a comenzar el tema número 6, por lo tanto, el último tema, una alegría. El tema número 6 es bastante peculiar, porque digamos que combina muchas, y repito, muchas de las cosas que hemos visto en los temas anteriores. El tema 6 está consagrado a las máquinas térmicas y máquinas eléctricas. Pero, si lo pensamos, las máquinas utilizan energía, que es el tema 1, están compuestas de diferentes materiales, que sería el tema 5, tienen en su interior mecanismos, o utilizan mecanismos, que sería el tema 2 o 3, ya no me acuerdo, tienen en su interior circuitos eléctricos o lógicos. Por lo tanto, una máquina es un poco el compendio de todas las cosas que hemos visto previamente. Por lo tanto, muchas de las cosas de las que vamos a ver nos suenan o nos deberían sonar, o por lo menos, si no nos suenan, sabemos a dónde tenemos que echar mano para refrescar un poco la memoria. Y nos adentraremos, teniendo en cuenta todas esas cosas que se supone que ya conocemos o que podemos refrescar, nos adentraremos un poquito más en cómo funcionan esas máquinas. Los que sepáis temas de motores, de coches y demás, como Juanjo, muchas de estas cosas ya las sabréis, otros pues tendremos que tomarlas de nuevas. En el tema hay dos bloques principales. Por un lado, y primeramente hablaremos de las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas, ya entraremos en detalle, son aquellas que utilizan en algún momento energía en forma de calor. Y por otro lado, el otro bloque serán las máquinas eléctricas, que lo que hacen es servirse o producir energía eléctrica, o bien como generadores, o bien como transformadores, transformando las características, o bien con motores eléctricos. Estos dos tipos de máquinas constituyen a día de hoy las dos grandes familias de máquinas. El primer grupo, las máquinas térmicas, surgió en el siglo XVIII, fijaos, hace ya años,
cuando el señor Watt, James Watt, que por eso viene la palabra vatio, Watt, que se escribe con W, viene de una pronunciación, pero en realidad la W en inglés se pronuncia así. Cuando, en la época de ese señor, se creó la primera máquina de vapor, ¿no? Lo que dio lugar a las primeras máquinas térmicas, por supuesto, y a la revolución industrial que vino después y que tanto cambió la sociedad. La sociedad que antes era pues mucho más rural, mucho más, se fue convirtiendo en una sociedad que se concentraba más en las ciudades, los trabajos cambiaron, en fin, fue algo que cambió mucho el modo de vida del ser humano. Y por otro lado, tenemos las máquinas eléctricas que funcionan, en su gran mayoría, gracias a la energía eléctrica. La energía eléctrica, además, funcionan por lo general con corriente alterna. La persona o el personaje que más o mejor puso en relevancia la corriente alterna fue Nikola Tesla. Seguramente os suene de algo. Los coches, la marca de coches eléctricos, a día de hoy, Tesla, deben su nombre a ese señor, al señor Tesla. Un Tesla explotando. Pues. Pero no una vez, que un montón de explosiones. Cada día que yo. Son pequeños, las pilas que tiene la capacidad de compartir con. Bien, el lado negativo de todas estas máquinas, pues que por ejemplo las máquinas térmicas suelen ser máquinas de combustión, por lo tanto generan mucho CO2, el cual ya sabemos que es muy nocivo para el medio ambiente, y las máquinas eléctricas, aunque algunos consideren que son inocuas, que no tienen ningún daño, ¿no? Esto no está emitiendo ningún gas, ¿no? Yo le doy al exprimidor de zumo de mi casa y eso no echa humo, no está contaminando. Oiga, mire usted, es que ese exprimidor está utilizando energía eléctrica que se ha producido a saber dónde, a saber cómo, pero a lo mejor se ha producido quemando carbón. Y esa quema de carbón, esa combustión, sí ha generado emisiones. A lo mejor se ha producido una central nuclear, que también tiene sus consecuencias medioambientales. ¿Vale? Bien. Como hemos dicho, el primer bloque hablaremos de las máquinas térmicas. El principal protagonista de las máquinas térmicas... Bueno, primero vamos a hablar de esto. No lo veis, madre mía. Y yo aquí hablando sin parar. Perdóname. Ahora sí, ¿verdad? Hay un poco de retraso, pero bueno. Bien, las máquinas. Las máquinas lo que hacen es que transforman energía en otro tipo de energía que a nosotros nos interesa. Una máquina, por ejemplo, un tren. Vamos a utilizar mucho el ejemplo del tren, un tren de vapor, como antiguamente. Utiliza la energía calorífica que le proporciona quemar carbón para generar otro tipo de energía cinética, que es el movimiento de ese tren. Las máquinas, al final, o nosotros utilizamos una máquina para mover una cosa de un sitio a otro, o para subir una cosa de un sitio a otro, o para romper una cosa. Al final las máquinas convierten una energía en otro tipo, en el que nosotros queremos, en el que necesitamos para hacer una tarea u otra. Bien, dentro de las máquinas, como decimos, están estos dos grandes grupos, las máquinas térmicas y las máquinas eléctricas. En las máquinas térmicas, el principal protagonista es la energía calorífica. Aviso a navegantes, vamos a tener que tirar de cosas del tema 1, septiembre de 2022. Energía, potencia, vatios, kilovatios, julio. Pues vamos a ver cómo llegamos a final de curso. Pero por lo menos refrescar la memoria, saber que la energía se medía en... Sí, en vatios. Julio, ¿no? Julio. Julio. Mira, Julio. Los vatios es otra historia.
Bien, y tenemos que tener claro que el calor, que no es lo mismo que temperatura, ya lo veremos también más adelante, es una forma de energía. Por lo tanto, el calor también se puede medir en julios. Toda la energía, toda forma de energía se puede medir en julios. Los vatios es el trabajo, ¿no? Los vatios es la potencia. Exactamente, la potencia, eso sí que lo dice. Bien, ejemplos de máquinas térmicas, pues los motores de combustión. Los motores de los trenes antiguos, los coches, los camiones, todos esos motores de combustión son el principal representante de las máquinas térmicas a día de hoy. Ya hablaremos también de máquinas frigoríficas. Y por otro lado tenemos esas máquinas eléctricas, las máquinas eléctricas, que en este caso, ¿quién es el principal protagonista? La energía eléctrica. Un generador, también volvemos al tema 1, ley de Faraday-Lenz, rotor, estator, etcétera, etcétera. Un generador también es una máquina eléctrica, porque está su protagonista principal, su energía principal es la electricidad, la energía eléctrica. Máquinas eléctricas las podemos considerar tanto las que gastan como las que generan, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, un generador también se considera una máquina eléctrica, ¿vale? Un transformador, que lo que hace es transformar las características de la energía eléctrica, pero sigue siendo energía eléctrica, coge, por ejemplo, baja tensión y la transforma en alta tensión, o viceversa, también es una máquina eléctrica, porque está operando con energía eléctrica. Y las máquinas que utilizan motores eléctricos, como mi magnífico exprimidor de zumo de naranja, que también tiene su motorcillo, por pequeño que sea, no le vamos a quitar mérito, también es una máquina eléctrica, evidentemente, porque funciona con energía eléctrica. Aquí habla de otro ejemplo, la batidora. Bueno, a mí me gusta más el zumo de naranja, ¿no? Lo mismo. La batidora, ¿qué es lo que hace? Que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, en ese movimiento de las hélices, con la rotación, ¿vale? Esto permite ver cómo hemos definido las máquinas que transformaban una energía en otra. Pues la batidora transforma esa energía eléctrica en energía mecánica para triturar y moler los alimentos. Recordatorio, fijaos lo que pone aquí, recuerda de cuando estábamos en la unidad 1, recuerda, no aprende, recuerda. El trabajo, que se representa con la letra W, es el resultado de una fuerza por un desplazamiento, ¿vale? Recuerdo que la fuerza se mide en newton y el desplazamiento es una longitud, se mide en metros. Por lo tanto, el trabajo se mide en newton por metro. La potencia es la energía dividida por el tiempo. La energía se medía en julios, el tiempo se mide en segundos, por lo tanto la potencia se puede medir en julios partido por segundo, o lo que es lo mismo, vatios. También estaba en la unidad 1. Términos útiles. El rendimiento de una máquina o de un motor era la relación entre la energía útil y la energía absorbida, o la relación entre la potencia útil y la potencia absorbida o consumida. ¿Vale? Si nosotros, creo que hicimos un ejemplo de un horno, ¿no? Con una pizza, un pollo o algo así. Si hemos utilizado tanta potencia, o el horno ha utilizado X potencia para asar la pizza, pero ha consumido una potencia que lógicamente es mayor, porque dijimos que no se podía tener rendimiento 1, pues esa relación entre la potencia gastada, la potencia utilizada y la potencia absorbida por el sistema o consumida es lo que llamamos rendimiento. Recordad que se puede expresar o en 0, o multiplicando por 100, expresándolo en tanto por ciento. Por ejemplo, un rendimiento de 0,80 es lo mismo que un rendimiento del 80%.
¿Eso está claro o lo explico? ¿Sí? Bien. Y nuestras queridas unidades de energía, ¿cómo no? Julios, las calorías también servían para medir la energía y el kilovatio hora también servía para medir la energía. Bien, esto tenemos que recordarlo un poquito de la unidad 1. Por supuesto, si en algún momento hay alguna duda, me lo decís, pero ya lo que no podemos ahora es ponernos a explicar otra vez el julio. Los vídeos están en YouTube, creo, todavía, ¿no? Yo no lo he quitado. No obstante, cualquier pregunta que tengáis en ese sentido, siempre me la podéis hacer, no hay ningún problema. Bien, aquí tenemos un esquema en el que se dividen las máquinas en esas dos grandes familias. Por un lado tenemos las máquinas térmicas y por otro lado tenemos las máquinas eléctricas. Nosotros vamos a empezar con las máquinas térmicas. Y si os fijáis, dentro de las máquinas térmicas también las divide en máquinas con motores térmicos, máquinas frigoríficas, y a su vez se vuelven a dividir en otros dos grupos y así sucesivamente. Los vamos a ir viendo poco a poco. Bien, entonces empezaremos con las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas, como hemos dicho, tienen como principal protagonista a la energía calorífica, la energía que está relacionada con el calor. Primero de todo, tenemos que recordar que calor no es lo mismo que temperatura. Y esto es muy importante porque a la hora de hablar es muy común, como ya hemos visto varios ejemplos, ¿no?, de que se habla de una forma pero que luego técnicamente la ciencia llama a las cosas de una forma o de otra, ¿no? Los polímeros artificiales, la gente le dice plástico, ¿no? Deme usted una bolsa de polímeros. Pues igual, ¿no? A veces la forma de hablar hace que perdamos cierta precisión o ciertos tecnicismos. El calor, ¿qué es? Es una forma de energía, ¿vale? Que luego a lo mejor hay una señora en la Feria de Sevilla que dice, qué calor. Pues no quiere decir que tiene mucha energía. Quiere decir que la temperatura a su alrededor es muy alta, ¿vale? El calor es una forma de energía y como energía que es, se mide o bien en julios, o bien en calorías, o bien en kilovatios hora. Y la temperatura es una magnitud del sistema internacional que está relacionada con la energía interna de los cuerpos o con la velocidad a la que se mueven las partículas que hay dentro de ese cuerpo. Pero vamos a quedarnos sobre todo con que es una magnitud. Igual que la longitud es una magnitud, la masa es una magnitud, todo aquello que nosotros podemos medir, ¿vale? Pues la temperatura también es una magnitud. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Vale. Hemos dicho... El calor, por ejemplo, sea una forma de energía, a menos calor, menos energía. Claro. Y a más calor, más energía. Por eso es que para motor eléctrico hay que quemar combustible para generar energía. Claro, exactamente. Bien, hemos dicho que la temperatura es una magnitud que está relacionada con la energía interna. La energía interna es la energía que hay dentro de los sistemas, dentro de los objetos, incluso dentro de nosotros mismos, ¿vale? Un niño muy nervioso pues tiene más energía interna que un niño tranquilete. Esa energía interna está relacionada con las partículas que constituyen la materia. Las partículas que constituyen la materia, esos átomos, esas subpartículas atómicas, no están quietas siempre completamente. Ahí hay unos movimientos, se están moviendo. A mayor movimiento o a mayor velocidad de movimiento, mayor es esa energía interna. No tenemos que pararnos a comprenderlo mucho, simplemente saber que está relacionada con la velocidad de las partículas que hay dentro de los cuerpos, de la materia, ¿vale? No vamos aquí a discutir de qué está formada la materia. Bien, entonces, calor y temperatura no son lo mismo y la temperatura está relacionada con una cosa que es la energía interna
que está relacionada a su vez con la velocidad a la que se mueven las partículas. ¿Hasta ahí? Bien. ¿No? ¿Sí? Si no, me lo decís. Sí, no, que si está cuando más frío, tus partículas se mueven más fácil. Sí. ¿No? Sí, sí. Bien, entonces, las máquinas térmicas funcionan siguiendo una serie de principios, unos principios científicos. Y esos principios científicos se conocen como termodinámica. La termodinámica es la ciencia, y esto es importante, que estudia la relación entre el calor y el resto de formas de energía. Hemos dicho que el calor es una forma de energía y que las máquinas cogen una energía y la transforman en otra. Por lo tanto, la termodinámica es la ciencia, el conjunto de leyes que nos van a decir qué le pasa a ese calor cuando se convierte en otras formas de energía. Si se pierde energía, si se gana energía, en qué sentido va la energía, etcétera, etcétera. Relación entre el calor y otras formas de energía. Energía cinética, que es la del movimiento, energía mecánica, que es la de una acción, por ejemplo, de romper algo, energía potencial, energía gravitatoria, energía magnética, hay muchísimos tipos de energía. Energía química. Bien. La termodinámica tiene varias leyes. Aquí vienen explicadas de una forma un poco rara. Vamos a leerla aquí y en función de la cara que se nos quede, vemos si lo intentamos explicar de otra forma. ¿Vale? La primera ley o el primer principio de la termodinámica dice que no todo el calor aportado a un sistema se emplea para producir un trabajo, parte de ese calor se utiliza para elevar la energía interna de las partículas del sistema. No todo el calor aportado a un sistema se emplea para producir un trabajo. Yo aquí está un poco redactado mal, porque yo creo que aquí falta un punto, una coma o algo. Un punto, yo pondría, parte de ese calor se utiliza para elevar la energía interna de las partículas del sistema. Marina se ha quedado igual o peor que estaba. Sí. ¿Igual o peor? Dime algo. Peor. Peor. Se ha quedado un poco peor. Yo entiendo que todo el calor cuando le llamamos un trabajo, siempre el trabajo nos referimos a lo que nosotros queremos producir, ¿no? Que Sí. pierde o algo así, ¿no? El trabajo, O sea, como esa W. todo el calor que empleamos que no se utiliza para lo que nosotros queremos. Exactamente, sí, vas bien encaminado, Juanjo. Tú, Javier, ¿cómo has entendido esto? Regular y menos, ¿no? Es que esto no tiene mucho sentido. Juanjo va muy bien encaminado. Después veremos un ejemplo, pero voy a intentar explicarlo de otra forma. Y vuelvo al ejemplo del tren. Imaginaos que tenemos un tren, como los trenes antiguos, los trenes de vapor, ¿vale? Por no poner un coche. Es más bonito un tren, ¿no? Más romántico. Y nosotros vamos a utilizar una cantidad de energía, una cantidad de calor, porque en las calderas al final lo que conseguimos es calor, ¿verdad? Quemando el carbón conseguimos calor, esta Q de aquí. Vamos a conseguir una cantidad de energía, que es lo que nosotros vamos a llamar Q, esa energía calorífica. Y nosotros vamos a querer convertir esa energía calorífica en otro tipo de energía, que es la que mueva al tren. Es decir, vamos a querer conseguir un trabajo. El trabajo es lo que nosotros queremos conseguir con esa energía calorífica. Recordad que trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces, imaginamos ese tren que se mueve de una distancia, ¿no? Ese es el desplazamiento con una determinada fuerza. Pues bien, el primer principio de la termodinámica lo que nos dice es que de todo el calor disponible que tenemos, imaginaos que tenemos 10 julios.
esos 10 julios no se pueden convertir en 10 julios de trabajo. A lo mejor podemos conseguir 9 o 9,5 o 8, pero siempre va a haber una parte de esa energía calorífica que se dice que se va a perder. No se va a perder, se va a transformar en otra cosa. ¿Y en qué se va a transformar esa otra parte, esa parte pequeñita? Se va a transformar en variar la energía interna, que es algo que nosotros no vemos, no apreciamos. No está relacionado con el movimiento del tren. Digamos que el tren primero sufre una variación de su energía interna, que es la que hemos dicho que está relacionada con la velocidad de las partículas, y luego ya el resto de energía, que suele ser la mayor parte, sí la puede convertir en trabajo, en ese desplazamiento. Por ejemplo, el ruido que produce, ¿no? El motor, ¿no? Eso también se ha producido, pero no es trabajo. Exactamente. Esa energía no es trabajo. ¿Vale? Entonces no podemos conseguir con una cantidad de calor, de energía calorífica, no podemos conseguir esa misma cantidad de trabajo. Esto está muy en relación con la frase típica de no me acuerdo ahora mismo quién salía en el tema 1. Era un francés. Algo así, que decía, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿vale? Aquí, esta energía interna U, variación de energía interna U, que nosotros no vemos, no se ha destruido. Es que de esta energía de aquí, parte se ha transformado en trabajo y otra parte se ha dedicado en variar la energía interna, pero no se ha destruido, porque alguien podría decir, si yo tenía 10 julios de calor y solo he conseguido 9 julios de trabajo, ¿dónde está ese julio que me falta? ¿Se ha destruido? No, señor, se ha transformado en otra cosa, ¿vale? ¿Lo hemos entendido un poco mejor? ¿Sí? Me alegro. Ese es el primer principio de la termodinámica. Y luego tenemos el segundo principio de la termodinámica, que es, si cabe, un poco más enrevesado que el primero. Pero bueno, yo creo que si lo leemos así despacito y lo explicamos, lo podemos comprender también. Aquí dice, el señor o la señora que escribió este libro, dice, no es posible ningún dispositivo que operando por ciclos absorba calor de una única fuente y lo convierta íntegramente en trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente está relacionado con lo que hemos dicho antes. No podemos absorber calor, ¿dónde? Aquí. No podemos absorber calor, como hemos hecho aquí, la Q, el calor que hemos utilizado en el tren, y convertirlo íntegramente en trabajo, energía útil. Íntegramente, ¿qué quiere decir? 100%, la totalidad. No podemos absorber calor de una fuente y convertir ese calor 100% en trabajo, en energía útil. ¿Vale? Entonces, esto está muy relacionado con lo que hemos visto antes. Pero ahora nos dice otra cosa. Para un motor térmico, el segundo principio nos habla de que solo puede efectuarse trabajo si se absorbe calor de un foco a una temperatura superior y se cede parte a otro foco a una temperatura inferior, convirtiendo el resto en trabajo. Esta frase es un poco indigesta, ¿no? ¿Igual o peor que la otra, Marina? Más o menos igual, ¿no?
¿Se puede efectuar trabajo? Sí, absorbe el calor. Vamos a ver. Vamos a intentar explicarlo como mejor podamos. Estoy de acuerdo que no es sencillo explicarlo, pero creo que se podía haber escrito de otra forma. Vamos a imaginar, bueno, antes de nada, tenemos que tener muy presente una cosa, pero es algo evidente, pero hay que recordarlo. En la naturaleza, de forma natural, el calor, esa energía, va de los sistemas o de los cuerpos con mayor temperatura a menor temperatura. Si yo me sirvo un café bien caliente, como me gusta a mí, y lo pongo en la mesa, y a lo mejor el café está a 40 grados y la habitación está a 20, ese calor de ese café va a ir desde el sistema más caliente al sistema más frío, que es el entorno de la habitación. Naturalmente, en la naturaleza no sucede al revés, ¿no? Que un medio más frío ceda calor a un medio más caliente. Eso no sucede naturalmente, ¿verdad? Vale. Bien. Entonces, esto parece una tontería, ¿no? Pero, teniendo en cuenta esto, vamos a imaginar que aquí tenemos un sistema. Vamos a hablar de sistemas como fuentes de energía. ¿Vale? Y aquí vamos a tener una temperatura muy alta. Estamos hablando como de una caldera o algo así, ¿no? Una caldera o algo así. Y aquí tenemos una temperatura muy alta. ¿Vale? Aquí vamos a tener, a continuación, este círculo representa una máquina térmica. Este círculo va a utilizar la energía en forma de calor que hay aquí, ¿verdad? Y va a producir, si la máquina funciona bien, va a producir un trabajo, como hacía el tren con la caldera. ¿Qué pasa? Que hemos visto en la primera ley que ese calor completo, la totalidad de ese calor, no se puede convertir íntegramente en trabajo, ¿no? Va a haber una parte de ese calor que no se puede convertir en trabajo. Lo que nos viene a decir esta segunda ley de la termodinámica es que aquí esa energía, no me gusta decir sobrante, pero bueno, esa energía, ese resto de energía, se tiene que evacuar o tiene que ir a parar a otro sistema. Ese otro sistema va a tener una temperatura. Vamos a llamar al sistema 1 que tenga una temperatura T1 y el sistema 2 va a tener una temperatura, a ver si encuentro esto, y este sistema va a tener una temperatura T2. Pues bien, solamente es posible que aquí esta energía sobrante, vamos a llamarla como antes, en el ejemplo de antes, delta U, solo es posible que esta delta U vaya a parar a este sistema si la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. No podemos esperar que el calor vaya a un sitio donde hay más calor. No podemos esperar que el calor de mi café, en vez de irse a la habitación que está más fría, se vaya al horno donde tengo la pizza. Porque eso no es natural.
este sobrante de energía o esta energía que se utiliza para la variación de energía interna solamente se puede ceder a un sistema en el que la temperatura, de forma natural estoy hablando, en el que la temperatura sea inferior. En esto se basan muchos temas de refrigeración, de bomba de calor, no sé si alguno podéis tener ese tipo de sistema en vuestras casas, etcétera, etcétera. ¿Lo hemos entendido un poco mejor? ¿Sí? Bien. Vamos a leerlo otra vez y a ver si ahora lo vemos de otra forma. Solo puede efectuarse trabajo si se absorbe calor de un foco a una temperatura superior y se cede parte a otro foco a una temperatura inferior, convirtiendo el resto en trabajo. Efectivamente, fijaos. Hemos absorbido calor de este sistema, hemos cedido a un sistema que estaba más frío, temperatura inferior, y el resto se ha convertido en trabajo. Por supuesto, se mantiene la igualdad de antes. Calor es igual a trabajo más variación de energía interna. Voy a hacer mejor la U. ¿Vale? Esta fórmula se sigue manteniendo. Bien, ¿lo hemos entendido un poco mejor? Espero que sí. Creo que es un poquito más claro, ¿no? Mejor que si lo hubiésemos leído solo. Sí, sabemos que el calor no se va a ir, si hay menos temperatura no se va a ir si tienes tres vasos, uno está frío, uno caliente y otro ¿Templado? templado, se va a ir siempre al frío. Y después se toca, Sí. ¿no? De forma natural. Forma natural. Luego ya está la forma artificial, con suplemento de energía, pero... Bien, eso en cuanto a los dos principios de la termodinámica. Otro elemento muy importante que juega un rol fundamental en la termodinámica es la ecuación de los gases ideales. Esta ecuación también la vimos en el tema 2, si no me equivoco. Creo que sí. Tema 2. El producto de la presión P por el volumen es igual a producto de N por R por T, donde T es la temperatura. Nosotros en el tema 2 nos olvidamos de N y R, ¿vale? Dijimos que no íbamos a entrar en ese detalle y utilizamos simplemente la fórmula tal que P por V es igual a T. Y ahí es donde empezamos y decíamos, ¿qué pasa si en un proceso la temperatura se mantiene constante? Que el producto de la presión por el volumen también se mantiene constante. ¿Qué pasa si en un proceso la presión se mantiene constante? No, PV es P por V. P es la presión, V es el volumen. Tema 2, cuando hablamos de la compresión, de los gases, el agua era incompresible, el aire era compresible. Todo esto lo vimos en el tema 2. Dijimos que si la presión se mantenía constante, la relación entre la temperatura y el volumen también se mantenía constante. Y también dijimos que si el volumen se mantenía constante, la relación entre la temperatura y la presión también se mantenía constante. Estas eran las leyes de Gay-Lussac, leyes de Charles y leyes de Boyle-Mariotte. Sí, cada uno tenía una constante. Como digo, bueno, pues conviene refrescar un poco la memoria. Bien, estas son principales leyes físicas que vamos a utilizar en un primer momento. Ya veremos a ver los problemas que hacemos y hasta dónde llegamos. Vamos un poco más tranquilos ahora que al principio, ¿vale? No hay prisa ni exigencia máxima. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hemos hablado de muchas cosas hoy para ser la primera clase y además conceptos que hay que entender, como estas leyes de la termodinámica, la diferencia entre calor y temperatura, etcétera, etcétera. Lo dejamos aquí por hoy y mañana más, ¿vale?
Nada más, nos vemos mañana, un saludo y hasta luego.